Buenas noches, He profe. tenido, esta tarde tuve problemas de conexión, entonces espero que pues se vaya solucionando. Entonces les voy a compartir acá la presentación. Cualquier duda que vayamos teniendo, por favor, en su micrófono y las vamos resolviendo. Entonces les voy a compartir acá pantalla. Porfa, me confirman si están viendo ahí mis diapositivas. Sí, señor. Sí, Listo, profe. gracias. Listo, entonces vamos a analizar hoy una parte del RETIE, el capítulo 2 sobre todo. El capítulo 1 del RETIE se refiere más que todo al tema de las definiciones, entonces ahí ustedes lo pueden mirar de una manera pues autónoma. Les voy a compartir, em, a más tardar mañana en la mañana les voy a compartir la NTC 2050 y el RETIE para que ustedes lo puedan leer. Acá pues decidí dejar esa parte em, para que la lean pues cada uno para no demorarnos acá tanto, el capítulo 1. Y pues vamos a arrancar con el capítulo 2. El capítulo 2 pues es bastante extenso. Acá pues saqué algunas de las partes que considero yo que son más importantes para pues no demorarnos tanto. Igual no nos da el tiempo para revisar todo el capítulo, igual les voy a compartir esa información para que ustedes la complementen. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese capítulo 2? Ahí nos hablan de los campos electromagnéticos, nos hablan de los sistemas de puesta a tierra, de la protección contra rayos y de la iluminación. Entonces, más adelante acá en el curso vamos a ver una clase eh, enfocada a la iluminación. Entonces, acá solamente la vamos a nombrar de una manera muy general y posteriormente vamos a analizarla de una manera un poco más profunda. Listo, entonces vamos a mirar esto de los campos electromagnéticos. Ya pues en la primera clase hablamos del campo eléctrico, en la segunda clase hablamos del campo, perdón, del campo magnético, en la segunda clase hablamos del campo eléctrico. Ahora vamos a mirar cuáles son los requerimientos que nos hace el RETIE acerca de estos conceptos. Entonces ahí para hacer un breve repaso, vamos a leer la definición que nos da el RETIE. Entonces, el campo eléctrico, a este campo también se le conoce como campo electrostático, debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo, ya que pues las cargas están, como lo dice su nombre, están estáticas. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación y de la distancia de esta. Entonces es clave el tema de la distancia, ya vamos a ver por qué. A mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico, y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. Si usted quiere medir el campo eléctrico y tiene una fuente de campo eléctrico, entonces a mayor distancia el campo va a tener menor intensidad. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltio por metro o kilovoltio por metro. Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en algún punto del espacio. Entonces, haciendo un recorderis de lo que vimos la clase pasada, el campo eléctrico simplemente es estas líneas que salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Estas cargas las vamos a entender como cargas estáticas, es decir, cargas que están, eh, que no están en movimiento. A eso nos referimos con cargas estáticas. El campo eléctrico, pues siempre lo hemos evidenciado de una forma más clara, más nítida, cuando nosotros estudiamos el tema de los condensadores. Ya hicimos pues una actividad con los condensadores, dejamos una tarea para hacer con el objetivo de em, interiorizar este concepto de campo eléctrico que pues se aplica en em, se usa en muchas aplicaciones de no solo de la electricidad, sino también pues del tema de las comunicaciones, el tema de las interferencias.
Entonces, nosotros como eléctricos, pues tenemos que estar en la obligación de más o menos conocer el concepto de campo eléctrico y campo magnético. Entonces acá tenemos un condensador de placas paralelas, tenemos la parte positiva, la parte negativa, tenemos el dieléctrico y estamos almacenando energía en forma de campo eléctrico. Eso ya lo vimos la vez pasada. Acá vemos cómo cuando las cargas están estáticas, es decir, no están en movimiento, pues no tenemos acá corriente eléctrica, solamente vamos a tener el campo eléctrico. Ya cuando las cargas están en movimiento, nosotros generamos el campo magnético. Entonces el campo magnético está asociado a cargas en movimientos y el campo eléctrico está asociado a cargas estáticas. Listo. Ahora vamos a analizar el campo magnético, a hacer un breve repaso de la primera clase cuando hablamos de las bobinas y vamos a leer la definición que nos da el RETIE. Entonces, el campo magnético es una alteración del espacio que hace que en las cargas eléctricas en movimiento, sí, esto es importante, es decir, corrientes, se genere una fuerza proporcional a su velocidad y a su carga. También se le conoce como magnetostático, debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un campo magnético estático o magnetostático? A que la corriente va fluyendo en una sola dirección, es decir, es una corriente directa, no debe depender del tiempo. Cuando nosotros hablamos de corriente alterna, este campo sí va a variar de acuerdo a la variación de la corriente. Como la variación de la corriente en corriente alterna es oscilante, es decir, cambiante en el tiempo, entonces ya no nos podemos referir a un campo magnetostático, sino a un campo simplemente magnético. En teoría se debería hablar siempre de intensidad de campo magnético, pero en la práctica se toma la densidad de flujo magnético que representa con la letra B y se mide en teslas. El Gauss ya no se toma como la unidad oficial, entonces nosotros vamos a medir la densidad de flujo magnético con la unidad, el Tesla. Entonces es importante también que tengamos en cuenta el tema de las unidades. Entonces para el campo eléctrico lo medimos voltio por metro y el campo magnético lo medimos en teslas. Revisamos también la vez pasada el tema de dónde salía el campo magnético, que hay diferentes fuentes. Una de ellas pues es los imanes. Habíamos dicho que tiene un polo norte, un polo sur. Acá vemos las líneas de campo que se evidencian con las limaduras de hierro. Esto obviamente está en tres dimensiones. Habíamos hablado también que no podemos dividir el imán, que siempre va a ser indivisible, es decir, que no existe el monopolo magnético. Usted no puede encontrar solamente el polo norte y aparte el polo sur, sino que siempre van a estar unidos. Nos va a interesar a nosotros entender el concepto de corriente eléctrica, porque dado que la corriente eléctrica va en una dirección, entonces se va a generar un campo magnético como muestra ahí la figura. Entonces esto obedece a la ley de la mano derecha. ¿Cómo entendemos esto? Con el pulgar orientamos la dirección de la corriente va subiendo por el cable y alrededor del cable se genera un campo magnético. Si la corriente solamente va en esa dirección, es lo que les estaba diciendo, que el campo es magnetostático. Si la corriente variara de dirección, ahí ya sería solamente magnético, porque sería variable en el tiempo. Entonces acá está alrededor del cable. Entonces esta imagen, que la sacamos ahí del RETIE, nos da unas distancias prudentes que debemos manejar de acuerdo a ese campo magnético. Entonces acá tenemos una vista transversal de una línea, perdón, de una línea de transmisión de 115 kilovoltios, es decir, se va a generar, por ellas va a pasar una corriente, esa corriente va a ser una corriente variable en el tiempo porque es una línea de transmisión. Las líneas de transmisión pues funcionan con corriente alterna. Se van formando unos campos magnéticos que van variando de sentido. Entonces en un momento van a tener un sentido
horario, y cuando la corriente viene hacia acá, pues va a ser antihorario. Estos campos magnéticos, pues a través de muchos estudios, se han tratado de refutar, no, sino de confirmar la hipótesis que son dañinos para el ser humano. Esto obviamente pues todavía está en investigación, a pesar de que pues han habido muchos estudios, sigue habiendo la incertidumbre si son dañosos o no son dañosos. Algunos estudios revelan que la exposición a este campo magnético pues genera enfermedades relacionadas con el cáncer, con el tema de, sobre todo de la leucemia. Entonces, en el RETIE nos dan una recomendación para que mantengamos una distancia prudente de acuerdo a estas líneas de campo magnético. Entonces acá tenemos las líneas de campo magnético y por norma del RETIE, usted no puede construir, no puede hacer una construcción cerca de estos campos. Entonces, pues ha habido casos, por ejemplo, acá en Bogotá, ahí por el lado del Jardín Botánico, que hay una subestación, donde las líneas de alta tensión, pues pasan muy cerca de las casas. No sé si ustedes hayan visto de pronto, si hayan visto esa calle, esa avenida, que es la avenida Las Rojas. Hay por esa avenida hay unas líneas de campo, unas líneas de alta tensión que están muy cerca de las construcciones. Entonces, han habido estudios ahí de la Nacional, unos compañeros hicieron un estudio acerca de estas líneas de campo y llegaron a la conclusión que no había problema. ¿Por qué no había problema? Por el tema del tiempo. Para que usted este campo magnético le influya notoriamente en su salud, usted tendría que pasar acá nos dicen, más de, creo que son 8 horas. Dame un segundo. Acá nos habla de horas, sí, 8 horas. Entonces acá esta tabla la sacamos ahí del RETIE y nos habla precisamente de eso. Entonces vamos a leer acá que dice: para el caso de las instalaciones objeto de este reglamento, las personas que por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o público en general no deben ser sometidos a campos que superen los valores establecidos en la siguiente tabla. Entonces tenemos diferentes tipos de exposición. Exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas y exposición del público en general hasta 8 horas continuas. Entonces no es lo mismo un una persona que viva en esta casa o que de pronto sea transeúnte también que pase por la calle, que va a estar expuesta a este campo, pero de una manera muy superficial, es decir, de una manera muy leve, o sea, rápido. Usted pasa ahí y usted no se va a quedar 8 horas acá parado. Lo mismo acá en la casa, usted no se va a quedar 8 horas acá eh, en la sala o en la cocina. Esto va a ser pues variable, ¿no? Entonces, acá nos dicen cuál es la intensidad no solamente del campo magnético, sino del campo eléctrico. Entonces, usted podría soportar 1000 microteslas durante 8 horas de trabajo, em, o 200 microteslas para el público en general. Entonces es diferente para una persona que trabaja, por ejemplo, haciendo mantenimientos en las líneas, a una persona que pasa esporádicamente por ahí. Entonces los niveles, los valores son cambiantes. Entonces en el estudio que les estaba comentando que hicieron allá por Las Rojas, se llegó a la conclusión que esos campos efectivamente sí existían. Se hicieron unas mediciones, se sacaron unas conclusiones, pero estadísticamente las personas pues no iban a durar todo ese tiempo ahí sometidas a ese campo. Entonces, eh,
se llegó a la conclusión que la empresa distribuidora, la empresa que está encargada de esos tendidos eléctricos, pues estaba bien, no había cometido ninguna infracción. Porque, o sea, llamaba la atención que las líneas estaban muy cerca de las casas y de las edificaciones. Listo, entonces acá hay una nota, vamos a leerla, dice, la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son enterados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y estados de salud variables y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Entonces, obviamente, muchas personas no conocen este fenómeno y muchísimo menos pues van a conocer cuáles son sus implicaciones en la salud si estamos hablando de público en general. Si estamos hablando ya de personas que por su profesión, por su trabajo, van a estar bajo la influencia de estos campos magnéticos, pues ya es una obligación que esté enterado del RETIE, que esté enterado de estas distancias, que esté enterado de estos conceptos y que sepa diferenciarlos, que sepa cuáles son sus implicaciones y sobre todo pues el tema de la salud, el tema de la preservación de la integridad de cada individuo. Acá nos habla del cálculo y de la medición de estos campos. Entonces, nos habla de los lugares. Entonces, los lugares más comunes donde encontramos estos campos electromagnéticos, pues son las líneas o subestaciones de tensión superior a 57.5 kilovoltios, edificaciones aledañas a la zona de servidumbre. Acá cuando se refiere a la zona de servidumbre, se refiere a esta zona de acá, a la zona que está eh, expuesta al público en general. Entonces esa es la zona que debería ser eh, como delineada para uso único y exclusivamente de estas líneas. Obviamente esto no pasa en la realidad, pero pues acá hacen mención de eso. Las líneas de transmisión, redes de distribución y uso final, lugares de trabajo. El equipo con el que se realizan estas mediciones debe poseer un certificado de calibración vigente y estar sometidos a un control metrológico. Entonces hay que eh, tener el equipo especializado. Ese equipo pues tiene que tener una certificación. Generalmente pues estos certificados los avalan métodos, por ejemplo, de la IEEE, que es pues bastante conocido en el mundo de la electricidad y también de la electrónica. Listo, no sé si de pronto hay alguna inquietud acerca de los campos, si Profesor, si más o menos tenemos profesor, conciencia de cuál es cada uno. Señor. yo habla Luis. Sí, Yo Luis. trabajé con subestaciones a 115 kilovoltios Sí, señor. y algo que yo desarrollé durante el trabajo, o sea, yo tuve que pasar por una tirectomía porque mi tiroides se sobreexcitó y dentro de la patología se puede pensar que al estar expuesto a transformadores de 60 MVA, así, eso Sí, hace señor. que pronto eso también será que la tiroides en menos de 6 meses se empezara a sobreexcitarse y tuvieron que sacármela. O sea, casi me muero, ¿no? Pero creo que eso también afecta todo lo que es la parte hormonal, ¿no? Lo que por la frecuencia, no sé, de los 60 Hz y los campos electromagnéticos, ¿no? Sí, señor. Em, Acá pues lo que influye no tanto es la frecuencia, sino el tema de la intensidad del campo magnético, sobre todo. Sí, señor, total. Exactamente. Porque ya cuando hablamos de altas frecuencias estamos hablando es más de equipos médicos, por ejemplo el que hacen las Ah, profesor, imágenes diagnósticas, no, pero ahí también hay unas precauciones. Por no es ejemplo, las que, personas profe, que... Señor. profesor, no es que yo también trabajaba con variadores de, pues, variadores de media tensión
Sí, señor. y en baja tensión, 800 voltios o 1000 voltios. Y eso también, ellos generan 10 kilohertz en la frecuencia de portadora. Entonces, Sí, todo claro. eso no está expuesto a todos esos campos. Su merced, cuando lo diagnosticaron, le dijeron que era debido al campo magnético. No, no, no. Eso al comienzo no, pues al comienzo yo estaba mal y pues tuvieron que hospitalizarme casi 3 meses. Pero cuando ya me hicieron, sacaron la tiroides, ya en el tiempo empezaron, ya yo empecé a investigar sobre el tema y parte de que muchas personas se les desarrolla la tiroides, sobre todo en hipertiroidismo, o sea que se aumenta la capacidad de la tiroides, se debe a exposiciones a campos electrostáticos o a campos, y porque en mi trabajo, como yo trabajo con siderurgia, entonces había muchas personas que sufrían de la tiroides y no. Entonces, de eso lo fuimos como leyendo, ¿no? Con el tiempo, y eso fue hace más de 13 años. Sí, señor. Bueno, los estudios que le comento que hemos hecho allá en la universidad y de los artículos que uno lee son hipótesis. Entonces dicen, bueno, es probable que debido a la exposición a campos magnéticos, las personas empiecen a sufrir de leucemia. Pero usted para comprobar eso tiene que hacer un estudio mínimo de unas 50 personas, de unos 50 individuos. Sí, señor. Obviamente nadie se va a prestar No. para eso. Y Mm. usted también para, o sea, para hacer un estudio de eso, usted necesita a 50 individuos, usted necesita eh, hacerles un seguimiento durante X tiempo, que no va a ser un mes, 2 meses, sino va a ser mucho tiempo. Entonces, sacar una conclusión de esas y decir, efectivamente el campo magnético es nocivo para la salud, no es algo que se pueda comprobar de manera exacta, sino son probabilidades. Se manejan probabilidades. Entonces, hay una probabilidad que si usted se expone durante 10 años, 8 horas diarias a cierta intensidad de campo magnético, es posible que a usted le dé leucemia o el tema de la tiroides también, o todo, cualquier tipo de cáncer. Sí, el sistema endocrino, el tema. Exactamente. Es complicado. Es complicado sacar conclusiones por lo que decimos, involucra muchas variables, el tiempo, la condición física de las personas. Acá, por ejemplo, nos dicen, no, es un adulto capacitado, pero usted como adulto puede tener em, diferentes condiciones. No todos somos iguales. Por ejemplo, es diferente la contextura de un hombre a la contextura de una mujer, o un hombre grande a un hombre pequeño. Todo esto, pues, influye en esos temas. Sí, señor. Listo, gracias Luis por el aporte. Adrián, Profe, buenas noches. buenas noches. Una inquietud, hablando ya referente a lo que está hablando el compañero. Esos gabinetes que se hacen para proteger los transformadores, ellos evitan que tenga ¿cómo es? Eh, Eh, EMC, ¿sí? eh, los, los, ya, se me olvidó. Eh, pues todo lo del electroimán se me olvidó el término. Creo que ya le entendí la pregunta. Voy a volver acá un segundo Sí, la diapositiva. Entonces, tenemos acá, digamos que acá tenemos el transformador, así como dice su merced, y el transformador tiene un gabinete. Ese gabinete no va a hacer que el campo electromagnético quede encerrado, porque el campo exacto. magnético va a atravesar la superficie tanto de ese gabinete como de acá de la casa. Ese campo magnético es capaz de atravesar ciertos materiales, entre ellos pues esta parte del concreto y la parte metálica también del, de la carcasa del transformador. Sí, ya lo entendí. Sí, es Sí, que yo señor. tenía como esa, porque como, por ejemplo, uno le pasa revista todos los días por ejemplo, yo le paso revista a dos transformadores, uno a 220 y el otro a 460. Y pensaba que esos gabinetes de pronto daban alguna protección sobre los campos electromagnéticos.
obviamente cuando nosotros vimos, ¿se acuerdan el tema de la permeabilidad? Sí, Se Sí, refiere a eso. ya. La permeabilidad es diferente. Entonces, por ejemplo, la permeabilidad del hierro incrementa o hace que este flujo magnético sea más intenso. Por eso todas las bobinas de los transformadores, todas las bobinas de los motores están hechas de hierro o de ferrita, de acuerdo a dependiendo de la aplicación. Entonces, la permeabilidad del aire va a ser un poquito menor a la permeabilidad del hierro. Entonces, la permeabilidad del aire va a atenuar estas líneas de campo, pero no las va a eliminar por completo. Lo mismo va a pasar acá con el concreto y de pronto con estos materiales como la teja, como el vidrio. Tocaría ir a mirar cuál es la permeabilidad de cada uno de esos materiales, a ver cómo dejan conducir estas líneas de campo magnético. Sin embargo, pues él va a conducir, él va a existir, esas líneas de campo ahí. Su merced, digamos en su caso que va y pasa revista 2 veces al día, ¿cuánto se puede demorar pasando revista? No sé, 20 minutos, media hora. no, 5 minuticos, no más. 5 minutos, Cinco, entonces no estaría 7 minutos. infringiendo esta norma, vea. Exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. Entonces, diariamente usted estaría expuesto a 10 minutos, o sea, muchísimo menos de este tiempo. Y tocaría ir a mirar cuál es la densidad de flujo magnético, si alcanza este valor. Entonces, acá claramente nos habla de un tiempo de 8 horas. Entonces, ahí uno podría concluir que su merced pues estaría ahí a salvo de los campos magnéticos. Listo, gracias ahí por el aporte de Luis y Adrián para complementar esta información que estábamos hablando ahí. Vamos a mirar ahora el tema de la puesta a tierra. Este tema pues también es bastante importante porque en cualquier instalación eléctrica, bien sea residencial, industrial, pública, en la parte de alta tensión, media tensión, baja tensión, de distribución, de transmisión, pues juega un papel bastante importante. También con el tema de las descargas atmosféricas, em, es importante tener en cuenta este parámetro, estos sistemas de puesta a tierra. Entonces acá nos hablan, vamos a leer textualmente lo que nos dice el RETIE. Toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique expresamente lo contrario, o sea, tiene que ser un caso muy particular, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, ya vamos a ver qué es una tensión de paso, de contacto o transferidas que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presenta una falla. Bueno, acá pues en estas diapositivas no puse esa información, eso lo vamos a ver más adelante, pero para hacer acá un pequeño paréntesis, ¿cuál es la corriente máxima soportada por el cuerpo humano? No sé qué dato tengan ustedes ahí. Profe, yo hasta de la corriente máxima, una vez cuando hice un curso del SENA, había escuchado que era como 0.3 miliamperios, quizá. 0.3 miliamperios, sí, estaba por ahí cerca. ¿Qué otro dato tienen los demás compañeros? Listo, entonces ahí en el RETIE, sí, Camilo, 10 miliamperios. ¿cuánto? Creo que está ahí teniendo problemas de conexión. Listo, ahí en el RETIE, si uno lee, nos habla de 30 miliamperios. Como estos estudios los hacen diferentes compañías, diferentes laboratorios, pues hay algunos que llegan a otras conclusiones, pero están muy cerca. Hay otros que dicen que son 35 miliamperios. Entonces Juan nos había dicho que 0.3 miliamperios, no, es 30 miliamperios o 0.3 amperios. Hay que
que tener la claridad de si estamos hablando de amperios o miliamperios. Entonces son 30 miliamperios. ¿De qué va a depender también? De la corpulencia y del estado físico de las personas. No es lo mismo, no tiene la misma resistencia. Vamos a poner un ejemplo, un hombre ya adulto de 2 metros de 120 kilos. A, por ejemplo, una mujer de 60 kilos que mida unos 50. Entonces sería ilógico pensar que ambas personas tengan la misma resistencia eléctrica, que soporten la misma cantidad de corriente. Entonces se saca un promedio y se llega a la conclusión que está alrededor de eso, de 30 a 35 miliamperios. Listo, continuemos acá cerrando el paréntesis. Vamos a seguir hablando acá del tema de la puesta a tierra. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de puesta a tierra? Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. Acá cuando dice seres vivos, pues tengamos en cuenta que no solamente somos los humanos, sino también los animales. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. Servir de referencia común al sistema eléctrico. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla y electrostática y de rayo. Entonces hay diferentes tipos de de fallas en los sistemas eléctricos. Transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga. Realizar una conexión de baja resistencia con la Tierra y con puntos de referencia de los equipos. Entonces tiene varios objetivos de acuerdo a las necesidades del sistema. Entonces tenemos acá un sistema de puesta a tierra, un ejemplo. Solo saqué esta imagen, la saqué ahí del RETIE, se les voy a compartir para que ustedes lo puedan analizar de una manera más profunda. Entonces tenemos acá que la Tierra, pues nosotros entendemos que la Tierra es el mejor conductor que existe. Hay algunas tierras pues que tienen deficiencia en el tema de la resistividad, es decir, tienen una resistencia muy alta. Esto se le hace un tratamiento químico para mejorar su resistencia. Entonces vamos a tener acá varios tipos de puesta a tierra. Entonces vamos a tener una tierra que es una tierra de protección, por ejemplo la que nosotros tenemos en la casa, que es un electrodo de cobre. Esa es una tierra de protección que va a proteger todo el sistema que usted tenga en la casa de posibles fallas como cortocircuitos o descargas atmosféricas. Tenemos una tierra que se llama la tierra aislada. Esa tierra aislada se refiere a la tierra que se involucra en el sistema eléctrico, pero que hace que vamos a poner un ejemplo, que la maquinaria, que los sistemas de control funcionen. Si usted quita esta tierra aislada, puede que el sistema no le funcione, mientras que la tierra de protección es exclusivamente para proteger. Ella no interviene en ningún proceso eléctrico. O sea, si todo está funcionando en normalidad, esto no interviene. Mientras que la tierra aislada sí está interviniendo, aún si el sistema está trabajando en normalidad. Entonces ya vamos a mirar un poquito más de esto de la tierra aislada. Y obviamente el tema de los pararrayos. Entonces acá nos muestran cómo deberíamos nosotros conectar un sistema de puesta a tierra. Obviamente pues esto va a depender de la aplicación y va a depender del tipo de instalación que usted vaya a hacer. Por ejemplo, a nivel residencial, usted solamente va a utilizar esta tierra de protección y la de pararrayos. No utilizaría la tierra aislada porque usted no la necesita para que funcione ningún elemento, ninguna máquina, ningún aparato. Solamente tendríamos el de protección y el de pararrayos. Acá nos hablan de cuáles son los requisitos generales. Entonces ahí en el RETIE pues hay más requisitos. Acá saqué algunos de ellos para pues no leer tanto porque estas normas son bastante extensas. Entonces saqué acá lo que considere que es más importante. Entonces, para un mismo edificio
quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparecen en las siguientes figuras. O sea, todo lo que vamos a ver a continuación está prohibido. ¿Qué está prohibido? Una sola puesta a tierra para todas las necesidades. Entonces habíamos visto que tenemos tres necesidades: la tierra aislada, la tierra de protección y la tierra de pararrayos. Entonces usted no puede conectar acá en un solo electrodo las tres tierras. Eso está expresamente prohibido. No se permite. Tiene que cada una tener su conexión individual. Esta es esta misma imagen. Perdón. Profesor, Sí, es la misma imagen. ¿Sí? siempre que a uno habla con los expertos de CPT, Sí, señor. dicen que todas las tierras, sobre todo pues ustedes los ingenieros eléctricos, dicen que todas las tierras deben estar rígidamente agarradas en las edificaciones. Y es el caso del edificio donde estamos nosotros, ¿no? Que aún el sistema de blindaje, o sea, el sistema desde arriba del blindaje, llega a la tierra, que es una malla, entonces, pero todo llega ahí. O sea, esta parte no la entendí, de verdad. O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué dice que no deben estar unidas a la misma malla o pues a tierra? Refiriéndonos acá a esta, vamos a poner acá esta diapositiva y vamos a mirar por qué. Listo. Entonces acá está expresamente prohibido, o sea, ¿qué sería lo ideal? Esto de acá, ¿cierto? Sí, así, ya entendí. O sea, esta es la malla, o sea, la parte de abajo es la malla. La parte de abajo, sí, señor. Esto hay muchas configuraciones. Hay configuraciones de malla y hay configuraciones con electrodos. Pero fíjese que están conectadas, vea, son conexiones. Estos son bajantes. Sí, Esto está, rígidamente agarrada. sí, señor, eso está bien, eso lo hacen con una soldadura especial. Sí, epoxi, es una soldadura exógena. Porque obviamente, como al ser estos electrodos de cobre, pues hay que utilizar unas conexiones especiales. Pero esto tiene que estar unido, vea. Profesor, ¿qué elemento, donde están los conductores aislados y los conductores de protección, qué es lo que hay intermedio? ¿Un DPS o qué es lo que hay ahí? Como el tipo del capacitor, o sea, ¿qué es ese símbolo en la parte superior, en la mitad? Este de acá. No, arriba, ahí. ¿Ese símbolo es de qué? Pero, o sea, ¿qué dispositivo es? Acá nos hablan que son, bueno, conductor aislado se refiere que es un cable encauchetado. Cuando nos hablan de cable conductor aislado, se refiere a que es el cable encauchetado, porque cuando estamos hablando de conductores de protección, estamos hablando de cable desnudo. Si usted va y revisa Sí, señor. algunas de la puesta a tierra y el cable va desnudo, ese cable usted ya lo identifica como que es un cable de protección. Va sobre las bandejas, por ejemplo. Exactamente. Y hay uno que viene que es de color amarillo o es de color verde o amarillo. Sí. Ese es el conductor aislado. Ese es el que nosotros sí vamos a incluir en el funcionamiento del equipo. Ah, perfecto. Que van los cofres y todo. Sí, señor. Entonces hay diferentes sistemas de puesta a tierra. Acá obviamente, ahí en el RETI pues hay muchísima más información. Lo que su merced estaba diciendo, pues esto ya lo hacen personas totalmente expertas en estos sistemas de puesta a tierra, porque pues esto tiene esto es una ciencia, mejor dicho, es una cosa que toca Señor, tener, es una ciencia. toca tener cuidado y saber qué es lo que uno está haciendo. Obviamente, pues uno no se las sabe todas, no puede ser experto en todas, entonces le toca ir a mirar, más o menos entender qué es lo que están hablando ahí. La idea precisamente de estos cursos es eso, presentarles acá de una manera muy general los conceptos y las personas van eligiendo qué es lo que más necesitan de acuerdo a su profesión o de acuerdo a sus gustos. Sí, señor. Listo, Luis. Gracias ahí por la intervención. Entonces continuamos acá. Entonces esto es lo que no se debe hacer. Tiene que tener varias electrodos de forma individual. Mayor área, ya entendí, es mayor área. Sí, señor.
Listo, entonces acá vamos a leer, dice el diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones debe comprobar mediante el empleo de su procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de ingeniería actual, que los valores máximos de la tensión de paso y de contacto a que pueden estar sometidos los seres humanos no pueden superar umbrales de soportabilidad. Dichos cálculos deben tomar como una base de resistencia del cuerpo de 1000 ohmios. Entonces acá yo he visto varias normas donde no se habla de 1000 ohmios, sino de 2000 ohmios. Entonces, por eso decimos que esto es bastante ambiguo, bastante, em, por llamarlo de alguna manera, difícil de entender, porque pues hay mucha información, hay muchas normas, em, muchos investigaciones de diferentes laboratorios que llegan a medidas diferentes. Entonces toca tener cuidado también con eso. Nos habla acá también de una placa de 200 centímetros cuadrados aplicada de una fuerza de 250 newton. Listo, entonces acá nos dice el tema que les estaba comentando de la resistividad. Entonces dice investigar las características del suelo. Entonces cuando las características del suelo no cumplen eh, las condiciones idóneas de la resistividad, pues toca mejorarlas. Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el operador de red en media y alta tensión para cada uso particular. Entonces acá tenemos que esto va variando, estos diseños de puesta a tierra varían de acuerdo a las particularidades que vaya requiriendo la instalación eléctrica. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación, investigar el tipo de carga, calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. Entonces, todo esto se hace con algunos instrumentos especializados, el que nosotros conocemos pues más comúnmente para medir la resistencia del suelo. No sé cuál conocen ustedes, que lo hayan manejado en algún momento. Nosotros medimos la resistencia eléctrica con el ómetro, ¿cierto? Con el multímetro. ¿Con qué mediríamos la resistencia del suelo? La resistividad. No sé qué conocimientos tengan ustedes acerca de esto. Con un miliohmímetro. Ese aparato se llama el telurómetro, que es exactamente lo mismo que el ómetro, pero inyecta una corriente más grande, Ah, ok. porque pues obviamente ya estamos hablando de superficies más grandes. Acá continuamos, nos dice que calcular de forma preliminar las tensiones de paso, ya vamos a ver qué es esta de tensión de paso, contacto y transferencias, contacto y transferidas en la instalación, perdón, evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas con respecto a la soportabilidad del ser humano, investigar las posibles tensiones transferidas al exterior debidas a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. Acá, cuando hemos dictado este curso, personas que trabajan en el tema de las instalaciones residenciales nos han comentado que em, en algunas partes van y miden tensión en cosas que no deberían tenerla, como por ejemplo las estructuras metálicas de la edificación, y esto está conectado allá, está sometido a una diferencia de potencial. Entonces también hay que tener en cuenta cuando en las edificaciones, con el tema de las varillas y con el tema de los tubos metálicos que no tienen nada que ver con la parte eléctrica, para evitar que hayan lo que estamos hablando acá, tensiones transferidas al exterior, que pueden llegar a ser peligrosas. Entonces acá varias personas nos han comentado ese caso y pues queda como la incertidumbre de por qué pasa eso. Y es de pronto por un mal diseño de la puesta a tierra. Como les digo, esto es toda una ciencia, todo un arte hacer esto bien. Entonces de pronto alguien por la inexperticia, por la falta de conocimiento, van y hacen un sistema que no corresponde. Acá nos hablan de ajustar y corregir el diseño inicial
hasta que cumplan los requerimientos de seguridad y presentar un diseño definitivo. Listo, vamos a mirar esta parte más adelante porque ya se nos... Y vamos a compartir nuevamente la presentación. Listo, entonces vamos a continuar hablando del sistema de puesta a tierra. Entonces acá nos hablan de los materiales. Entonces los materiales para sistemas de puesta a tierra deben ser certificados y cumplir los siguientes requisitos. Requisitos para los electrodos de puesta a tierra. Para efectos del presente reglamento, los electrodos de puesta a tierra deben cumplir con las siguientes condiciones. Los productores de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la resistencia de corrosión del electrodo sea de mínimo 15 años contados a partir de la fecha de instalación. Para certificar este requisito se deben utilizar el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas o usando muestras de suelo ácido preparadas en laboratorios o en electrolitos de solución ácida con débil concentración que permita simular los suelos más corrosivos, donde se prevé instalar los electrodos de acuerdo con la norma, esta que estamos viendo ahí. Para electrodos en cables de acero galvanizado no es suficiente el ensayo de cámara salina, adicionalmente debe probar con muestras el suelo similar a donde se pretende instalar. Entonces, como vemos ahí, hay unas normas, no solamente para la instalación, sino para el tema de la certificación de esos elementos que van a ser utilizados en los sistemas de puesta a tierra. El tema de la corrosión es bastante importante en el buen funcionamiento del sistema de puesta a tierra. Acá pues nos muestran una tabla, la tabla 15.2, sobre el tipo de, ya la vamos a mirar con más detenimiento. Debe probarse la adherencia y doblado del electrodo con recubrimiento conforme a lo establecido en la norma NTC 2206, que es bastante referente al tema de los sistemas de puesta a tierra. El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 metros de longitud. Los electrodos deben cumplir las dimensiones y valores de la tabla 15.2, entonces lo que estamos viendo acá. Entonces, dependiendo del material y del tipo de electrodo, pues va a tener unos requerimientos en el tema de las dimensiones. Entonces, si es una, por ejemplo, si es una varilla y es de cobre, debe tener un diámetro mínimo de 2.7 milímetros. Si es de aleaciones de cobre, entonces de 2.7, si es de acero inoxidable, de 15, de acero galvanizado. Entonces ahí están todas las indicaciones para cada uno de los materiales. Y para el tipo de electrodo, si es de varilla, de tubo, fleje o cinta sólida, cable trenzado, alambre redondo, placa sólida. Si nosotros vemos ahí esa tabla, vemos que el material más utilizado pues es el cobre y el acero. El acero pues en sus diferentes presentaciones, galvanizado, acero inoxidable o con recubrimiento de cobre. Un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferidas. Entonces ustedes notan que uno se pone a leer el RETIE y se torna un poco repetitivo, pero ha de tener su porqué, porque siempre hay que tener en cuenta estos conceptos. Así toque repetirlos muchas veces, ahí siempre van a estar. En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial. Pueden tomarse como referencia los valores máximos de una tabla que nos presenta ahí. El cumplimiento de estos valores no exonera al diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de paso, contacto y transferidas aplicadas al ser humano en caso de una falla puesta a tierra no superen las máximas permitidas. Entonces tenemos ahí
la tabla de valores. Entonces hay diferentes aplicaciones y tenemos los valores máximos de resistencia de puesta a tierra. Entonces, estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cables de guarda no puede superar los 20 ohmios. Entonces, como ustedes ven acá, estos valores son bastante pequeños, 20 ohmios. Subestaciones de alta y extra alta tensión, 1 ohmio, vea, máximo 1 ohmio. Subestaciones de media tensión, ya es más tolerante, 10 ohmios. Protección contra rayos, 10 ohmios. Punto neutro de acometida de baja tensión, 25 ohmios. Redes para equipos electrónicos o sensibles, 10 ohmios. Entonces vemos ahí que la más estricta es la parte de las subestaciones de alta y extra alta tensión. Acá nos hablan de las mediciones para sistemas de puesta a tierra. Entonces existen diversas técnicas para medir la resistividad aparente del terreno. Para efectos del presente reglamento se pueden aplicar el método tetraelectródico de Wenner, que es el más utilizado para las aplicaciones eléctricas y que se muestra en la figura 15.4. Ya la vamos a ver. Se pueden usar otros métodos debidamente reconocidos y documentados en las normas y prácticas de la ingeniería. Entonces vemos acá el método. Acá lo que se hace es conectar, como conectaríamos nosotros un batímetro. Tiene una bobina de tensión y tiene una bobina de corriente. Entonces aplicamos acá pues obviamente la ley de Ohm para hallar la resistencia. Entonces va a depender de qué, de la distancia entre cada una de los electrodos acá de medición, y va a depender también de la profundidad. Acá tenemos la ecuación exacta para el cálculo. Entonces acá nos hablan de la resistividad. Lo que estamos midiendo es la resistividad. Una cosa es la resistencia y otra cosa es la resistividad. La resistividad hace referencia a el material propiamente dicho, mientras que la resistencia es la medida de esa magnitud. Entonces, para que la diferenciemos, acá lo que estamos tratando de medir es la resistividad del suelo en ohmios por metro. La resistividad la medimos en ohmios por metro. La resistencia la medimos en ohmios. Entonces, una ecuación muy sencilla que va a depender de la distancia entre los electrodos, que son estas A que vemos ahí, y la B, que es de la profundidad. Entonces acá dice, A es la distancia entre los electrodos adyacentes, B es la profundidad del enterramiento de los electrodos en metros, R es la resistencia eléctrica medida en ohmios, dado por la ley de Ohm, que es esta, B sobre I. Cuando B es muy pequeño, o sea, cuando no es tan profunda no está tan profundo ese electrodo, comparado con la distancia que hay entre los electrodos, se tiene la siguiente expresión. O sea, todo esto se resume a esta pequeña ecuación que tenemos ahí. Simplemente es 2pi por A por la resistencia. Entonces es una ecuación bastante sencilla. Esto obviamente pues se ve fácil ahí en la teoría. Obviamente hay que tener muchísimo conocimiento para ir a hacer este experimento, pues ya un montaje en la vida real. Estos sistemas de puesta a tierra pues requieren de un mantenimiento. Entonces nos dice que los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de unos años debido a la corrosión. Vea, el tema de la corrosión es bastante significativo en el buen funcionamiento de los sistemas de puesta a tierra. Fallas eléctricas, daños mecánicos e impacto de rayos. Los trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una continua actualización del sistema de puesta a tierra para el cumplimiento del RTE. Si una inspección muestra que se requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospuestas hasta el próximo ciclo de mantenimiento. La inspección debe hacerse por un especialista, obviamente, en el tema, el cual debe entregar registros del observado. Dicha inspección incluye la verificación de la documentación técnica, reportes visuales y pruebas de registro. Todo sistema de puesta a tierra debe ser inspeccionado de acuerdo con una tabla que hay ahí en el RTE. Listo, entonces vamos a mirar acá una animación para entender el sistema de puesta a tierra pues más básico, el de protección.
para que observemos pues de una manera más gráfica, para no estar leyendo tanto, sino que pues despejemos un poquito la mente acá con esto. Entonces les voy a poner acá este video que me pareció interesante y vamos a sacar algunas conclusiones de ahí. ¿Me confirman porfa si se está escuchando? Sí, señor. Listo, gracias. Allá no se escucha, profe. No se escucha. Ahora sí.
Listo, ¿qué observamos ahí en esa animación? Sí quedó más o menos entendido cómo sería el funcionamiento de una puesta a tierra en la casa. Sí, señor. Listo, igual pues ahí queda les voy a compartir la grabación para si quedaron con alguna duda puedan volver a revisarlo. Si alguien tiene alguna inquietud, Profe, con señor. Adrián, Sí, Adrián. pregunta. Dicen ahí que, o sea, no sé por qué aquí en Colombia no utilizamos ese, yo creo que ese interruptor diferencial se utiliza mucho, por ejemplo, en equipos, bombas y todo eso. Porque aquí en Colombia, pues, entendí lo de la tierra, no sería bueno también colocar el diferencial en instalaciones eh, de vivienda. Sí, sí se obliga en el baño. Sí, sí está, no es obligado, sí es obligado y no es obligado. Lo que pasa es que cuando usted hace un diseño en su casa, ninguna entidad va a venir a revisarle lo que usted hizo. Acá nunca va a venir un inspector de retía a su casa a decirle, Adrián, venga, déjeme ver los planos eléctricos de su casa, déjeme ver cómo usted hizo el cuadro de cargas, déjeme ver usted cómo hizo el sistema de puesta a tierra. Eso nunca va a pasar. En ninguna parte de acá de Colombia va a pasar eso. Entonces, generalmente, eh, por ejemplo, se ve más que todo en la parte en las casas de barrio, que no son de conjunto, sino de barrio, pues
digamos, el maestro, el que hace todas las bases, los muros, el pañete, hace todo, hasta la parte eléctrica. Él sabe que tiene que poner allá su puesta a tierra y sabe que tiene que poner unos breakers, que para él es el taco. Y funciona por muchos años. Entonces uno se despreocupa, todo el mundo dice, no, eso está funcionando bien, nunca ha pasado nada, pues bien. Otra cosa es que usted, ya como electricista profesional, cuando hablamos de electricista profesional, no quiere decir que usted sea ingeniero, sino que usted sepa hacer un cuadro de cargas y entienda cómo es el tema de las protecciones. Pero sí, obviamente, el RETIER le dice eso. Tiene que tener, eso se llama una coordinación de protecciones. Tiene que tener el disyuntor termomagnético, eh, que se va a utilizar en el tema de las sobrecargas, el disyuntor térmico que se utiliza en el tema del cortocircuito y el disyuntor diferencial, que es lo que precisamente vimos ahí, que se utiliza para el tema de las fugas de corriente. Sí, Wilmar. Luis, No, Profesor, profe, ya me quedó claro ahí. También era un tema ahí del compañero, pero ya me quedó claro. listo, Wilmar. profesor, Obviamente, si usted está trabajando en una parte pública o en una empresa, pues allá sí le puede llegar el inspector RETI y decirle o sea, que están haciendo mal. Sí, Luis. profesor, hay un tema que, aunque mi mamá la usa, yo no soy tan amigo, es el tema de las duchas eléctricas. Sí, señor. O sea, para mí una ducha eléctrica no cumple RETIE. ¿Usted qué opina? Sí la cumple porque pues la nombran ahí. A mí pues también me parece un artefacto pues no tan seguro, pero hay especificaciones, no recuerdo ahorita exactamente en qué capítulo, pero dice, em, si usted va a utilizar una ducha eléctrica, tiene que tener su protección individual. Es decir, tiene que tener su breaker individual, su coordinación Un de, circuito independiente, profe, ¿cierto? exactamente, circuito independiente. Muchas veces que ve uno en las casas, que llegan y está la instalación normal, compran la ducha y yo he visto que la conectan a la toma del baño. Y como funciona, pues así la dejan. ¿Por qué funciona? Porque igual ahí hay diferencia potencial. La ducha no va a saber si eso tiene protección o no. Pero la protección va a estar compartida con los demás circuitos de la casa. Por ejemplo, con el circuito de iluminación, con el circuito de la nevera, con el circuito de la lavadora. Entonces, de pronto, como la utilizan, de pronto porque sí saben que no tienen que utilizar todos los elementos al tiempo, pues no va a pasar nada. Puede llegar el caso que vayan y prendan todo al tiempo y ahí es donde vienen los inconvenientes. Eso es lo que nosotros llamamos diversificación de la carga, cuando utilizamos todos los elementos al mismo tiempo. Entonces eso ahí hay unas tablas que nos ofrece en el ICODENSA, precisamente para que nosotros hagamos un buen diseño de esas cargas. Gracias, profesor. Listo, Luis. No sé si haya más dudas acerca del sistema de puesta a tierra. Listo, continuemos a ver qué más podemos concluir acá, qué más podemos sacar. Acá nos hablan de los años, em, el tiempo que deberíamos hacer los mantenimientos. Nos dice que en baja tensión tenemos que hacer una inspección visual cada año, una inspección con mediciones cada 5 años y una inspección visual y con mediciones en sistemas críticos también cada año. En media tensión, pues esto varía, ya es cada 3 años, cada 6 años y cada año. Y en alta y extra alta tensión, cada 2 años, cada 4 años y cada año. Entonces, obviamente, esto aplica para personas que se dedican exclusivamente a los temas de puesta a tierra. El tema de los rayos, pues también es algo bastante estudiado acá en Colombia, ya que Colombia es uno de los países del mundo donde más se ve
fenómeno físico. Sobre todo, pues acá en Colombia, al sur del país, es muy evidente, muy frecuente el tema de los rayos. Entonces, el rayo es un fenómeno meteorológico de origen natural, de acuerdo con las investigaciones científicas realizadas en Colombia en las últimas 3 décadas y lideradas por la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del investigador Horacio Torres Sánchez. Estos pues son personas que dedicaron su vida a la investigación de esto, las cuales han quedado plasmadas en publicaciones internacionales y libros sobre el tema. Permiten concluir que los parámetros del rayo son variables espacial y temporalmente. Entonces, como les decía, acá en Colombia hay muchas personas dedicadas a eso y pues han sacado libros y artículos que no son utilizados en muchas partes del mundo. Colombia, al estar situada, lo que estamos diciendo, en la zona de confluencia intertropical, presenta una de las mayores actividades de rayos del planeta. De allí la importancia de la protección contra dicho fenómeno. Pues si bien los métodos desarrollados a nivel mundial se pueden aplicar, algunos parámetros del rayo son particulares para esta zona. Tales condiciones obligan a que se tomen las medidas para minimizar los rayos. Me perdí. Para minimizar los riesgos por los efectos del rayo, tanto en las edificaciones como en las instalaciones eléctricas. Entonces acá tenemos un mapa. Acá en Colombia pues vemos que hay una parte que es bastante susceptible, al sur del país, bastante susceptible al tema de las descargas atmosféricas. Entonces acá también, sí. Yo pienso que se debe a que Colombia, con el mayor, era uno de los países hace muchos años que tenía el mayor recurso hídrico hemisférico. Yo creo que por el agua que hay en los subterráneos es por eso que atrae más rayos, ¿no? O sea, la capa hace que se dé esas características, ¿no? Pues que es mayor, muy conductora. Sí, señor. Pues hay teorías ahí. No, la verdad no sabría explicar por qué es ese fenómeno. Nos dice que es por estar situada en una zona de confluencia intertropical. Tocaría investigar más al detalle qué es esto. Me imagino que tiene que ver también con el tema de la temperatura. Pero pues obviamente estos son simplemente opiniones que pues no tienen mucho fundamento teórico. Uno pues dice lo que piensa, pero pues vaya compruebe que eso es cierto. Sí, señor. Listo. Componentes del sistema de protección. Entonces dice terminales de captación o pararrayos. Cualquier elemento metálico de la estructura que se encuentre expuesto al impacto del rayo, como antenas de televisión, chimeneas, techos, torres de comunicación y cualquier tubería que sobresalga, debe ser tratado como una terminal de captación. O sea, todo eso va a atraer el rayo, siempre que se garantice su capacidad de conducción y ¿Qué va a hacer? continuidad eléctrica. Señor. Porque ahorita hace ese olor ahí. Sí, Julio. Qué pecado. Vamos a silenciar ahí a Julio, que de pronto se le quedó el micrófono abierto. Entonces, algunas recomendaciones de comportamiento frente a rayos. Entonces, Colombia, al ser un país tan propenso a eso, pues hay que tener cuidado. Entonces dice, busque refugio en estructuras que ofrezcan protección contra el rayo, tales como edificaciones bajas que no tengan puntos sobresalientes, viviendas y edificaciones con sistemas adecuados de protección contra rayos, refugios subterráneos, automóviles y otros vehículos cerrados con carrocería metálica. Entonces mucha gente hace lo contrario. Entonces ya vamos a mirar acá un ejemplo. ¿Por qué funciona la carcasa metálica? Uno diría, no, pues el carro, al ser metálico, si yo me acerco ahí, va a ser más factible que el rayo caiga sobre el carro y yo salga lesionado. Acá pues la explicación científica, la explicación técnica es que el carro se va a comportar como una jaula de Faraday. La jaula de Faraday, cuando lo vimos en la clase de campo eléctrico,
es precisamente eso. Se va a distribuir toda la energía, es por la carcasa metálica. Entonces vamos a tener acá mayor probabilidad de supervivencia. Lo mismo pasa en el fuselaje de un avión. Entonces, al ser esto de aluminio, usted va a tener acá mayores probabilidades de salir ileso. No quiere decir que pues acá el carro vaya a quedar totalmente intacto. Puede que sufra algunos daños, pero usted va a tener mayor probabilidad de salir bien de esa tormenta eléctrica. Entonces, devolviéndonos un segundo, hay que evitar todo lo que tenga puntos sobresalientes. Siempre nos han dicho pues que no nos refugiemos debajo de los árboles, debajo de una antena, debajo de una torre, porque pues es peligroso. Entonces, de ser posible, evite los siguientes lugares: bajo los árboles, campos deportivos abiertos. Acá hemos visto varios casos de deportistas que hacen caso omiso a las tormentas eléctricas, siguen ahí jugando y ocurren cosas. Acá nos han contado historia algunos compañeros que estaban jugando fútbol y han salido pues lesionados por el tema de los rayos. Una anécdota puntual, que una niña estaba jugando fútbol, tenía unos guayos de estos viejos con taches de aluminio y preciso fue a la única que le impactó el rayo, pues gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí sintió el impacto del rayo. Entonces tener cuidado con eso, con los campos abiertos. Evitar tiendas de campaña y refugios temporales en zonas despobladas, vehículos descubiertos o no metálicos, torres de comunicaciones o de energía eléctrica. Entonces no acercarse a las torres de comunicación. Evitar todo esto, ¿verdad? También, obviamente, si está lloviendo y usted lleva su paraguas, esto es bastante peligroso porque algunos vienen con esa punta metálica. Entonces eso es un imán para el rayo. Tratar de evitar eso. En los siguientes lugares, extremar precauciones: terrazas y edificios, terrenos deportivos, piscinas y lagos, eh, cercanías de las líneas eléctricas, cercas ganaderas, mallas eslabonadas, vías de ferrocarril, tendederos de ropa, árboles aislados, torres metálicas de comunicación, de líneas de alta tensión, de perforación. Si debe permanecer en un lugar con alta densidad de rayos a tierra, pues busque zonas bajas, busque zonas pobladas de árboles, pero evitar los árboles aislados, es la recomendación. O sea, va a caer el rayo es cuando vea un árbol por allá solo. Buscar edificaciones y refugios seguros. Si tiene que escoger entre una ladera y el filo de una colina, pues sitúese en el filo. Si se encuentra aislado en una zona donde esté presentando una tormenta eléctrica, no se acueste sobre el suelo, es peligroso. Junte los pies, ya vamos a mirar por qué. Adopte la posición de cuclillas, no coloque las manos sobre el suelo, no se escampe bajo un árbol. Vea, acá yo copié textualmente esto del Retier y vea, ha dicho como 10 veces la parte del árbol. Es bastante reiterativo esas normas, pero por algo será. Entonces vamos a mirar, esto me parece importante porque le puede salvar a uno la vida. Juntar los pies. ¿Por qué digo que le puede salvar la vida? Porque si la niña hubiera sabido eso, si la niña en la casa le hubieran explicado que en una eventual tormenta eléctrica juntara los pies, de pronto no hubiera sentido ninguna consecuencia del rayo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cae el rayo y ese rayo pues busca la tierra, se inserta en la tierra y sigue su trayectoria al interior de la tierra. Al seguir esa trayectoria pues va a generar acá una diferencia de potencial. Entonces, si usted tiene los pies abiertos, ¿qué va a pasar? Como hay una diferencia de potencial, nosotros la entendemos como una tensión o como un voltaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nos va a pasar corriente por el cuerpo, no directamente del rayo. Entonces, se ha visto que llega y cae el rayo a cierta distancia de donde están las personas y se desmayan las personas. Entonces uno dice, ¿pero por qué?
Entonces hay hipótesis que dice que no, que acá el rayo en la onda, que no sé qué, pero no, es por la tensión de paso. Esto es lo que llamamos tensión de paso. Entonces cae, se inserta a la tierra, se genera una diferencia potencial en el suelo, usted tiene los pies abiertos y sale lesionado porque le pasa una corriente. Obviamente, pues vea, acá la pobre vaca va a ser peor porque va a tener 4 puntos con diferencia de potencial. Entonces la recomendación, si uno no tiene donde refugiarse, entonces usted se queda acá en el campo abierto, trata de juntar los pies y no viene a refugiarse acá debajo del árbol. Obviamente nosotros acá en la ciudad pues no estamos sometidos tanto a eso. Esto en el eventual caso que estemos por allá jugando fútbol en algún parque. El No, Garepa Gaviria murió así. exacto, Carepa y el otro, ¿se acuerda? Córdoba. Fue así. Sí, señor. Así. Entonces, ellos porque son famosos, pues se supo de esos casos, pero han habido muchos casos A acá en ver, Colombia. Entonces no podemos ser indiferentes a esa parte. Acá en Colombia se ha tratado de concientizar a las personas que pues debido a su trabajo pues están expuestos a campos abiertos. El tema, por ejemplo, de las fuerzas militares. Acá en la universidad pues sí, también una persona que hizo una patente de unas cintelas, es decir, del campamento que sea con una puesta a tierra. Y también pues el tema de las capacitaciones. No hubo pues mucha inversión porque pues esos estudios son costosos, esos materiales son costosos, eh, y el gobierno, las fuerzas militares pues siempre van a salir con cosas que dicen ellos que no invierten. Obviamente ellos dirán o sea, las cuentas que harán ellos económicamente dirán, no, pues me sale más barato pagarle al pagar el muerto, aunque suene crudo, pero es la realidad, que pagar la investigación. Entonces es complicado, porque acá ya entra a jugar el tema de la ética de las personas, del tema económico, el tema antropológico, son muchas cosas ahí eh, que hay que tratar y que hay que incluir en este tipo de investigaciones. Entonces, listo, ya creo que tenemos claro que si estamos sometidos a una tormenta eléctrica, si tenemos la posibilidad de meternos a una caseta metálica o a un vehículo, sería lo ideal. Si no tenemos la posibilidad de eso, entonces quedarnos ahí quietos eh, y juntar los pies. Ha pasado también que uno confunde una tormenta eléctrica con la lluvia. Suele suceder que a veces no llueve, pero hay tormenta eléctrica. Entonces uno se confía. Uno dice, no, no está lloviendo, no pasa nada. Pero sí están cayendo rayos. O lo contrario, que llueva y no haya tormenta eléctrica. Entonces ahí uno estaría fresco. Entonces si está lloviendo y usted no escucha ningún rayo que haya caído por ahí cerca, pues usted sigue normal. Pero si usted escucha que ya cayó uno por ahí cerca, entonces ya hay que extremar los cuidados. Atienda las señales de alarma, siga las órdenes que imparten los brigadistas de emergencia cuando se cuente con detectores de tormenta. Esto la verdad yo nunca lo he visto. Desconecte los equipos electrónicos que poseen dispositivos de protección contra rayos. Allá cuando a uno le decía a la abuelita cuando empezaba a llover que desconectara todo, se refiere a eso. Obviamente si no hay un sistema efectivo de puesta a tierra. Listo, entonces acá nos quedaría pendiente la parte de la iluminación. Acá pues para ya no saturarnos tanto de cosas. Esto lo dejamos para la próxima clase y lo explicamos bien. Como les digo a las personas que les interese esta parte de la puesta a tierra, pues toca ir a mirar los libros, hay que ir a mirar la teoría, hay que mirar el RETIE ya con más calma. Obviamente acá en media hora, en una hora no vamos a salir expertos en sistemas de puesta a tierra, pero por lo menos tener alguna noción de cómo es que funciona. Listo, entonces espero que les haya gustado la presentación. Vamos a llamar lista y nos vamos a descansar. No sé si de pronto tengan más inquietudes, más preguntas acerca del modo de operar en una tormenta eléctrica.
Señor- Sí, Manuel. No, señor, me equivoqué. Listo. Entonces vamos a llamar acá lista rápidamente para ya irnos a descansar. Oscar Manuel Beltrán. Buenas noches, profesor. Buenas Presente. noches. Listo, Oscar, gracias. Luis Daniel Bolaños. Richard Emir Cancelado. Julio César Cañón. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, Julio. Camilo Javier Castellanos. Sí, señor, buenas noches. Listo, Camilo, gracias. Hernán Castro. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Juan Esteban Chacón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Harold William Chacón. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mauricio Contreras. Álvaro Cortés. Profesor, buenas noches. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Álvaro, gracias. Carlos Javier Espinosa. Buenas noches, profesor. Gracias. Listo, Mauricio Carlos. Contreras. Oscar Javier Gómez. Buenas noches, profesor, presente. Jason Leonardo González. Michael Andrés Guzmán. Luis Adrián Herrera. Raúl Profe, Julio. muchas gracias. Listo, Adrián. Gracias. Raúl Julio. Manuel María Lazo. Presente, profe. Listo, Manuel. Miguel Ángel López. Álvaro Alexander López. Mauricio Méndez. Presente, gracias. Listo, Profe, gracias. buenas noches, Raúl Julio presente. Listo, ya le puse ahí la asistencia a Raúl. Claro, Luis Alirio Mendigaño. Buenas noches, profesor, presente. Listo, Luis, Muchas gracias. gracias. Listo, con gusto. Luis Ferney Mendoza. Eddie Santiago. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, Mauricio Contreras, buenas noches. Listo, Mauricio, ya le puse ahí la... Arsenio Patiño. Presente, profesor, que gracias, que descanse. Listo, con gusto. Daniel Isidro Porras. Edgar Leonardo Poveda. Presente, profesor, buenas noches. Listo, gracias. Dani Mauricio Kikazake. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. José David Ramírez. Presente, profe. Listo, gracias. Milton Reyes. Buenas noches, profesor, presente. Listo, gracias. Freddy Rodríguez. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, con gusto. Fabio Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. José Miguel Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Listo, gracias. Omar Yesid Salinas. José Camilo Soriano. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Bernardo Suescún. Gilberto Yepes. Listo. Presente, buenas noches, profe. Listo, Gilberto. ¿Faltó alguien por llamar? Listo, creo que no. Entonces nos vemos el martes. Sí, el martes. Entonces ahí tienen tiempo para los que no han hecho todavía lo de la tarea del condensador. Ahí tienen hasta el martes para hacerla. Y para que pues si tienen alguna duda me comenten ahí por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Gracias profe, a buenas todos noches. por la participación y que descansen.